Bueno amigos, hoy día tenemos un invitado de lujo, Miguel Ramírez. ¿Cómo estás? Muy Un bien, gusto entrevistarte. agradecido por la invitación. Excelente. Cuéntanos un poco, Miguel. ¿Quién es Miguel? ¿Cuál es tu historia? Para comenzar. Bueno, de manera breve y resumida, yo nací en Colombia, llevo aproximadamente 5 años aquí en Chile, un poco más de 5 años. Terminé aquí más por decisiones familiares que por una idea clara de qué iba a llegar a ser. Sin embargo, en el momento de llegar supe que algo tenía que hacer. Partí trabajando incluso casi de manera informal hasta que tuve la posibilidad de ingresar a la universidad. Esto también debido a presión familiar. En mi familia todos han cursado, o la gran mayoría han cursado universidad, entonces parece un aspecto importante. Es como si fuera un paso obligatorio en el proceso de vida. Entonces entré a la universidad a estudiar ingeniería en minas y debido a el ingreso a la universidad me enviaron a Iquique a concursar en un mundial de minería con el objetivo de desarrollar ciertas actividades en el aspecto técnico. Y hubo un momento en el que en esa competencia una persona me pide dar un discurso, el discurso de cierre en representación de todos los participantes. Y fue bien curioso porque yo en ningún momento estaba preparado para hacerlo. Sin embargo, como se lo escuché decir una vez a T. Hareker en una conferencia que impartió, es bonito también esa filosofía de vez en cuando ponerla en práctica de preparen fuego, apunten. Dice que muchas veces no hacemos cosas por esperar a tener todo literalmente cubierto y a veces hay variables que se escapan del control. Entonces yo simplemente dije que sí. Me paré allí y habían diversos canales de televisión y de prensa cubriendo el evento, porque es un evento de talla internacional, y debido a ese discurso fue que explotó de cierta manera lo que, si bien yo siempre había considerado como algo muy bonito y era poderle expresar cosas a la gente, ya explotó de manera comercial. Entonces me empezaron a hacer invitaciones a universidades, a canales de radio, de televisión, y de cierta manera casi que por accidente, como digo yo, de hecho en el libro mío, termino dedicándome a esto. Entonces comencé a impartir conferencias, charlas, como le llaman. Sin embargo, yo soy muy obsesivo con el aprendizaje. O sea, yo creo que es algo que me mueve a mí de una manera desorbitante, es justamente el acostarme hoy habiendo aprendido algo diferente a lo que ayer aprendí. Entonces empecé a buscar diferentes herramientas que me permitieran influir más en las personas, de pronto entender un poquitico cómo se comportaban, todo esto pensando en cómo hacer más potentes las charlas y conferencias. Sin embargo, terminé inmerso en la programación neurolingüística, que es un mundo maravilloso, y terminé también dedicándome ya al trabajo uno a uno o sesiones personales con personas y dejé de dar conferencias y charlas. De repente lo hago, sin embargo, ahora me dedico más al contexto de los seminarios, aspectos prácticos. Así que, de manera resumida, muy resumida, es más o menos lo que fue ocurriendo para yo decirme a terminar en este contexto que nada tiene que ver con explotación de recursos naturales, sin embargo sí con explotar recursos humanos, como yo lo denomino. Así que más o menos eso es lo que ha ocurrido. Perfecto. Me gustaría detenerme un poco en eso de la conferencia, de la charla que tuviste que dar así inmediatamente cuando te lo pidieron. ¿Cómo superas ese miedo? Que muchas personas sufrimos miedo escénico, probablemente y los auditores también. ¿Cómo superaste eso? Pues a ver, francamente yo poco miedo sentía. Ahora, en ese momento desconocía por qué. Ahora entiendo que todo se resume en estrategias mentales. Las estrategias simplemente son una serie de pasos, tanto internos como externos, para ejecutar algo. Y hay estrategias que producen ese tipo de respuestas emocionales y hay otras que neutralizan ese tipo de respuestas o que producen lo opuesto. Entonces, hoy cuando yo veo hacia atrás, literalmente comprendo que era lo que yo hacía de manera inconsciente para poderme parar con total convicción. Sin embargo, en ese momento simplemente yo decía, en ningún momento siento nervios, estoy emocionado. Entonces no tuve que enfrentarme de pronto como a un miedo escénico o algo por el estilo. También tener en cuenta que desde muy pequeño a mí ya se me notaba una cierta habilidad
un poquitico por sobre la media para hablar. Entonces yo era el florero de mi casa, yo sentaba a mi familia en el sofá y empezaba a imitar películas o humoristas que hacían stand-up comedy. Entonces me paraba frente a ellos, comenzaba a hablar y desde niño fui muy aplaudido debido a eso. Entonces yo creo que quizás eso también contribuyó a crear una serie de creencias respecto a que pararme frente a un público en ningún momento devela un desafío. Muy por el contrario, es algo que produce, en el caso puntual, gozo. Entonces en ningún momento tuve que, ahora, antes sí era muy preocupado, que es ocuparse antes de, en planificar al 100% todo. Entonces yo era autoritariamente estricto con el minuto a minuto del desarrollo de la conferencia. Entonces sí me trasnochaba escribiendo, aquí voy a decir esto y luego decir esto, voy a hacer esto y luego... Sin embargo, llegó un momento en que, al igual que cuando manejamos auto, la primera vez es un desastre, 3 pedales para 2 pies, 2 ojos para 3 espejos, y uno frena y se le apaga. Sin embargo, llega un momento en que de tanto hacerlo, ya uno frena sin pensar. Usted va incluso hablando por el manos libres y frena, pasa cambios, y si su conciencia está puesta en la conversación, es su mente inconsciente la que está ejecutando otros procesos. Entonces llegó un momento en el que dejé de planificar, y un día mi mamá, que en gran parte de mi inicio fue de cierta manera un apoyo fundamental, me decían, mañana tienes conferencia, no vas a anotar nada, no vas a estudiar nada. No, ¿cómo así? No, ya considero que me voy a parar ahí y lo que pase. Entonces me empecé a aventurar más en ir desarrollando ese aspecto intuitivo. Y finalmente la intuición proviene de la experiencia. Entonces, como acumulé horas de vuelo, ya lo hacía de manera natural. Y hasta el sol de hoy así es. Y justamente, bueno, recalcando ese punto, básicamente lo que tú hiciste fue acumular horas de vuelo. Correcto. Se acumula la experiencia y de ahí te lanzaste más o menos a improvisar porque ya tenías todo eso acumulado, ya tenías todo como desenvolverte de buena manera en el escenario. O sea, es un punto a recalcar porque mucha gente va y no prepara las cosas y por saber va a hacerlo bien, pero no necesariamente es así, porque las habilidades comunicativas son algo que hay que desarrollar. Total. Por la acumulación de Y experiencia. Pablo, tú tocas un punto bien importante. De hecho, yo hace 2 semanas impartí un seminario que se llama Maestría en la Enseñanza, que aprendí con, pues entrenamiento lo tuve con Kate Benson, que Kate Benson es la presidenta o directora de educación de la Sociedad de Programación Neurolingüística, del Dr. Richard Bandler, que fue la mente creativa de todo esto. Y Kate, estuve 3 días con ella y ella decía algo bien importante. El hecho de que usted sepa mucho sobre su tema en ningún momento le garantiza que la gente lo va a aprender. Son 2 cosas totalmente diferentes. El dominio del tema es vital, es necesario, sin embargo, es aún o igual de importante conocer cómo la persona aprende. Porque de cierta manera, si yo me paro aquí con dominio de mi tema y lo expongo y no lo hago teniendo en cuenta ciertos procesos neurológicos que la persona está ejecutando mientras yo hablo, voy a obviar cosas que van a hacer que la persona realmente aprenda. Entonces, cuando yo impartí ese seminario, lo impartí con la misión de que no les pase lo que a mí antes me pasaba, que era, yo me paraba en el escenario, hablaba, y si bien, claro, tengo habilidad para hablar, en ningún momento comprendía lo que yo estaba haciendo de manera consciente en la cabeza de ellos. Y hay una frase muy bonita, si usted se está comunicando siempre que la otra persona, siempre, tenga la posibilidad de percibir lo que usted está comunicando, obligatoriamente tiene que procesar lo que usted está diciendo. Y eso ya es influencia. Entonces yo dije, lo que quiero evitar es que ustedes se paren en el escenario, hablen y todo muy bonito, la gente se va para la casa y usted quede en el trash, en la basura. Y literalmente la vida de ellos en ningún momento sufre una modificación positiva, porque estar ahí parado tiene una gran posibilidad y es usted hacer cambios en la mente de las personas. Entonces yo me centré, ya luego de dominar el tema, y dejé de preparar el tema justamente por eso y me empecé a centrar en las habilidades necesarias para poder ser un maestro en la influencia. Entonces empezaron a pasar cosas como que sí, Miguel, muy bonito lo que tú hiciste hoy, al finalizar hoy, por ejemplo, un seminario que son 100% prácticos, a que días después una persona me dijera, Miguel, ¿sabes qué? Yo fui a tu seminario de, qué sé yo, transforma tu vida, en donde utilizo hipnosis y hago ciertas demostraciones y me dejé de comer las uñas.
Y fue una persona que, por ejemplo, en un momento pasé al frente a trabajar con ella. Simplemente desde aquí, con mi lenguaje, ya un poquito más consciente de lo que estaba haciendo en la mente de la gente, producía ese tipo de cambios. Entonces, ese punto que tú tocas es bien importante y es algo que yo defiendo a capa y espada. Actualmente somos más las personas con la convicción de pararnos frente a personas a entregar información de valor y eso es maravilloso. Sin embargo, hay que tener cuidado con la forma en que lo estamos haciendo. A veces esas trasnochadas mías terminaban en trasnochadas literalmente porque poco hacían la mente de otros. Entonces hay que otorgarle también un poquito de valor a cómo aprende la gente y no tanto a si domina o no el tema. Claro. Básicamente, como bien tú decías, influir, persuadir de cierta manera y llevar a la acción a las personas a través de la información que tú entregas. Porque, por ejemplo, yo estoy imbuido en el mundo científico, de ahí es solo información, información. Y todas las charlas, todas las diapositivas que hacen es meramente información. Nadie trata de movilizar a nadie, nadie trata de gestionar las acciones de nadie. Entonces, finalmente hay ciertos mundos dentro de, particularmente en la academia, que no se enfocan en eso. Para mí, por algo empecé este canal, por algo empecé toda esta movilización que estoy realizando, porque es fundamental justamente mover y comunicar a través de las emociones, de los sentimientos de las personas. Total. Más allá de la información, de la mera información. Explican un poco, hablado de la PNL. ¿Qué es la PNL? Bueno, existen diferentes y también innumerables maneras de definirlas. Sin embargo, en la sociedad a la que yo pertenezco, que es la sociedad de quien empezó con esto, que es el doctor Bandler, porque la PNL nace de dos personas, Bandler y posteriormente, según cuentan en la sociedad a la que pertenezco, Grinder. Richard Bandler y John Grinder se unen, Bandler matemático, Grinder lingüista y psicólogo, y se unen con el fin de determinar cuáles son este tipo de patrones o modelos mentales, lingüísticos, que utilizan grandes terapeutas para conseguir cambios extraordinarios. Entonces, finalmente la PNL nace como una herramienta de modelado. El modelado es yo poder obtener un modelo de lo que tú haces bien y poderle enseñar ese modelo a otra persona. Entonces, básicamente la PNL se define como una tecnología, jamás será una ciencia. Y es por eso que yo defiendo a capa y espada que la PNL no es perfecta y no tiene que funcionar siempre. Es más, por definición no debería. Ahora, es altamente efectiva cuando funciona, total. O sea, créeme, yo he hecho que personas que llevan años consumiendo pasta base de cocaína o cigarrillo o con depresión, etcétera, dejen de hacer lo que hacen y empiecen a hacer algo mucho más útil, a veces en menos de una hora. Entonces, importante aclarar eso. Y se define como una tecnología que comprende la estructura subjetiva de la experiencia humana. ¿Qué es eso? Nuestro querido amigo Albert Einstein nos enseñó que las cosas son relativas, ¿sí? Entonces, si yo pongo un gato aquí, siendo el mismo gato, tu interpretación de ese gato va a ser diferente a la mía. Entonces, lo que la PNL hace es tomar al individuo y comprender a través de ciertos patrones lingüísticos, muchas más herramientas, qué es lo que ocurre en tu experiencia interna y por ende poderla describir y modificar. Entonces eso es lo que hace que la PNL permita a veces en tiempos tan cortos modificar cierto tipo de conducta en los seres humanos que lleva arraigada en ellos años. Entonces, de cierta manera yo, además de la definición más técnica, yo simplemente la defino como el manual para el cerebro. O sea, todas las máquinas y electrodomésticos y dispositivos tecnológicos vienen con un manual. Ahora que generalmente poco lo pescamos, como decimos aquí en Chile, y nos lanzamos a usarlo, chévere, eso es una buena analogía para lo que literalmente hemos hecho nosotros como seres humanos. Tenemos el mecanismo neurológico más sofisticado que existe, hemos incluso desarrollado el lenguaje, que me parece uno de los logros más impresionantes del ser humano, porque todavía se consulta en cómo se produce esto. Sin embargo, en ningún momento vino con un manual, entonces no sé utilizarlo. Y la PNL sí describe abiertamente y muy precisamente cómo ocurren ciertas cosas neurológicamente hablando y por ende me permite a mí utilizar mi cerebro
o mi mente, que bueno, la mente anatómicamente no es que esté en ninguna parte, simplemente se habla de la mente, consciente e inconsciente, utilizarla de una manera mucho más efectiva. Entonces, si bien yo pasé por ciertas disciplinas como cursos de conducta humana, de inteligencia emocional, coaching, me quedé con la PNL porque finalmente, bajo mi criterio, es la que me ha producido a mí una serie de cambios que ninguna otra pudo y me ha permitido hacerlo en otros. Excelente. Ahora, claro, el manual del cerebro. Frente a todas las personas, los emprendedores también son personas, evidentemente. Total. ¿Cómo podemos modificar ciertas creencias al momento de vernos envueltos en el emprendimiento? Porque todos pasamos por miedo, todos pasamos por esta fase de incertidumbre, básicamente. ¿Cómo podemos superar este tipo de creencias aplicando la PNL o aplicando herramientas similares para poder emprender con mayor efectividad? Bueno, hay diferentes formas. Si tuviera yo que elegir una, tendría que pensar. Sin embargo, hay que verlo así. Primero entender qué es una creencia o cómo se forma. La creencia, de cierta manera, es una sobregeneralización. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando en seminario yo le pregunto a la gente qué es la realidad, todos se refieren a lo físico, lo que está aquí afuera. Sin embargo, pensémoslo así. Nosotros tenemos 5 sentidos que son los que procesan de cierta manera la información que hay en el mundo físico. O sea, diferente a esos 5 sentidos, créeme que nada hay para poder procesar la información. Lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, degustamos y sentimos es lo que nos permite a nosotros codificar la información en nuestro cerebro. Entonces hay un proceso muy bonito y es lo que hace que yo, que ya voy a volver a esto, asegure que la realidad en un momento existe. Tú simplemente percibes las cosas con tus 5 sentidos y esta percepción pasa a través de unos filtros que ya vienen ahí desde pequeños, valores, creencias, qué sé yo, e ingresan al cerebro y ahí son interpretadas. Craso ejemplo como el que poníamos del gato. Y aquí adentro, a partir de la interpretación, se hace una generalización. Te voy a poner un ejemplo. Tú cuando estabas pequeño percibiste que esa manilla que hay en la puerta era lo que te permitía abrirla o cerrarla. Y lo hiciste. Y a pesar de que a partir de ese momento diferentes manillas o chapas o formas físicas de abrir la puerta habían en otras partes, tú ya por el cielo hecho de percibir que eso era la función que cumplía la manilla de la puerta, adentro interpretar y generalizar de que todas las manillas cumplían la misma función, a partir de ahí simplemente hubo una creencia de que en la puerta que fuese y fuese cual fuese la manilla que hubiese, era para abrirla. Entonces te topaste con manillas en el centro, a la izquierda, a la derecha, que se bajaban, que se giraban, que se alaban, sin embargo tú abrías las puertas. Entonces, básicamente, de esa forma funciona una creencia. Ahora, ¿cómo opera? Créeme, tiene la potestad incluso de alterar tu sistema nervioso a tal punto de que hay gente que a través de una creencia o se enferma o se cura. De ahí está el tan famoso ejemplo placebo y nocebo. Ahora, ¿cómo se puede desafiar esto? Bueno, hay una frase de uno de mis profesores muy buena que es, la teoría se destruye cuando en la práctica se demuestra lo contrario. Entonces, una de las cosas que a mí me han servido al momento de desafiar una creencia, como por ejemplo, en mi momento puedo hacer esto, es hacerme la siguiente pregunta. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé que no puedo? ¿Y qué pasaría si pudiera? De cierta manera es aperturar el escenario del simulador mental para que evalúe diferentes posiciones. Y en este contexto de qué pasaría si pudiera, o qué hace que en ningún momento pueda, o cómo sé que no puedo, empieza el cerebro a buscar diferentes alternativas. Entonces, si tú crees que no puedes emprender porque literalmente algo malo va a pasar, créeme que lo que tú estás haciendo es probablemente tomar una experiencia ajena o una tuya de antes y trasladarla al aquí y ahora. Ahora, ¿qué hace que eso sea así? ¿Cómo sabes que va a ser así? ¿Qué pasaría si no fuera de esa manera? Y de esa manera empezamos a ofrecer escenarios diferentes para que nuestro cerebro calcule, qué es lo que el cerebro hace. Todo se resume a dolor y placer. Tú te alejas del dolor y te acercas al placer.
Entonces, esa es una de las formas que yo he emprendido internamente para emprender externamente cierto tipo de acciones. Y es cuestionar un poquito lo que estoy creyendo acerca de mí, acerca de la actividad en particular. Y ya si vamos un poquito más adentro en el campo, digámoslo, entre comillas, terapéutico, bueno, ya hay otras diferentes formas que yo cuando trabajo con personas utilizo para modificar creencias. Y es muy fácil. Y tiene que ver con las características de esas películas que tenemos dentro de nosotros. A veces la creencia en que algo pueda salir mal es una película extremadamente grande dentro de nuestra cabeza, cercana, brillante, a color, en HD, y eso hace que nuestro sistema entérico, que es el que percibe las emociones, responda haciendo que tú literalmente te limites. Ahora, si nosotros modificamos la estructura de ese pensamiento y modificamos esa imagen, el impacto que hay a nivel sensorial se reduce. Entonces, de cierta manera, también hay una forma de modificar creencias a nivel interno, sin embargo, ya en un plano mucho más terapéutico. Perfecto. Bien. Y la relación, claro, estas creencias con las conductas que nosotros adquirimos en, en diferentes actividades que podemos estar emprendiendo, no solamente emprender un negocio, sino algún tipo de proyecto, algún tipo de familia, más familia, etcétera. Creencias que nos limitan de cierta manera, y como tú bien dices, que pueden ser superadas de acuerdo a estableciendo diferentes escenarios. Eso es un punto relevante que me gustaría recalcar. Ahora bien, aquí tengo ciertos apuntes de tu libro, bastante interesantes. En una parte dice, no es el ambiente, es lo que uno hace con él dentro de uno mismo. ¿Puedes abundar un poco más en eso? Sí, mira, hay una palabra que a mí me encanta, que cada vez que de hecho desconozco si ya terminaste el libro. Ok, hay una sección que se llama las preguntas son la respuesta, que son simplemente preguntas que realmente en seminarios, conferencias, en diferentes lugares de este país y en otros me han preguntado, y que yo simplemente quise dejar ahí. Y la gente me suele preguntar a mí por la clave del éxito y a mí me da risa, porque yo digo, ¿cómo me preguntan esto? Si, bueno, si hay una clave, maravilloso. Sin embargo, si tuviera que ir por una y entendiendo el éxito como una definición personal, o sea, tu éxito no tiene por qué parecerse al mío, es la responsabilidad. Si tú escribes responsabilidad en inglés, responsibility, y cortas esa palabra y la divides en dos, response hace referencia a respuesta y ability, habilidad. Si tú inviertes eso, habilidad para responder. Para mí la responsabilidad es simplemente eso, no es cargar con culpa ni aceptar que me equivoqué. Chévere, eso de cierta manera es útil en ciertos momentos. Sin embargo, la responsabilidad para mí es una de las facultades más importantes y menos atendidas. ¿Y por qué parto por aquí para responder tu pregunta? Porque yo establezco una gran diferencia. Hay algo que es la vida y es eso que está ahí literalmente, y todo lo que ha producido la vida ha venido desde el plano interno, ¿sí? El esperma de tu padre, el óvulo de tu madre, la casa durante 9 meses en la que viviste, donde se procesa el alimento y todo lo que internamente ocurre, lo que te mantiene vivo, tu corazón, etc. Sin embargo, hay algo externo. Y a eso externo yo le denomino ambiente de la vida. Entonces yo le digo a la gente, la vida es bella, ¿no? Pero es que es terrible porque pasan cosas malas, en el ambiente de la vida. ¿Y qué ocurre? El ser humano se ha enfocado durante los últimos 150 años y esos años en los que ha hecho lo que ha hecho, simplemente ha demostrado que lo que ha hecho para nada ha servido, y es buscar el bienestar en el ambiente de la vida. Y es más, en búsqueda de ese bienestar en el plano externo, lo único que hemos hecho es destruir el planeta. Y para mí pasa algo bien, de hecho, impactante, y es que toda tu experiencia de vida ha transcurrido en el interior. ¿Por qué? Hay una parte en mi libro en la que yo digo que si bien esto es un planeta redondo, si tú miras hacia arriba cada vez que tengas un problema, ¿cómo sabes que estás mirando hacia arriba? Es más, ¿qué es arriba y qué es abajo? Si esto es algo redondo que está rotando, trasladándose, incluso cambiando su inclinación en materia de su eje cada cierto tiempo. ¿Qué es izquierda y derecha? ¿Qué es adelante y atrás? Para efectos prácticos, el ser humano ha inventado todo esto. Sin embargo, nada sabemos acerca de qué es realmente arriba y qué es abajo. El punto es que
Si yo te preguntara a ti, como de hecho en mi libro lo describo, ¿dónde me estás viendo? Muy probablemente tú me señales a mí. Sin embargo, si vamos nuevamente a la lección de, qué sé yo, biología del colegio, la luz se refleja en este pedazo de materia y esta imagen va de manera invertida a tu retina y es tu cerebro quien la gira. Ahora, ateniéndonos a eso, ¿dónde me estás viendo realmente? Dentro tuyo. ¿Dónde me escuchas? Dentro tuyo. ¿Dónde has experimentado todo lo que has experimentado en tu vida? Dentro tuyo. Es más, nada ha ocurrido afuera. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hoy hay personas que pueden determinar cuál es tu experiencia a nivel interno. Y eso es esclavitud. Tú jamás vas a poder determinar lo que en el ambiente de la vida ocurra. O tú pudiste de cierta manera controlar lo que actualmente ha ocurrido en el país. No, simplemente pasa un estallido social que fuera de tu control está. Ahora, eso no tiene por qué determinar, si bien de cierta forma altera ciertas cosas, no tiene por qué determinar tu experiencia de vida, porque eres tú quien decide qué hacer con eso. Hay gente que me dice a mí, mira Miguel, es que él es responsable de cómo me siento. Entonces yo le digo, ok, tú eres irresponsable con tu vida, porque muéstrame la jeringa con la que él te inyectó un compuesto químico para tú sentir lo que sientes. Literalmente él hizo algo. Tú internamente hiciste otra cosa y eso configuró lo que tú sientes ahora. Entonces, yo por eso en seminarios lo que más promulgo y practico es responsabilidad de pensamiento. Todo se resume a cómo estás pensando respecto a. Punto. Entonces, por eso en mi libro yo hago hincapié en esta distinción. Ok, tu vida es tu vida, tú eres un pedazo de vida y la vida se puede definir de muchas formas. Puedes ir al contexto budista, yógico, neurológico, cientista, qué sé yo. Sin embargo, el ambiente de la vida es algo diferente. Entonces, jamás vas a poder elegir lo que el ambiente de la vida te arroje. Sin embargo, siempre y de manera ilimitada vas a poder elegir conscientemente qué hacer con eso. Es a eso a lo que apunto en esa cita del libro. Claro, porque básicamente ahí determinas y llegas a la conclusión, o la conclusión que yo saqué básicamente, que es no tratar de controlar lo incontrolable. Total. Y es más, la mera palabra control ya presupone cosas. ¿Y qué significa presuponer? Y es así como el cerebro opera. Recuerda, percibo, pasa por filtros, interpreto, generalizo. Entonces, de repente, nosotros ya de entrada, debido a ciertas interpretaciones pasadas, presuponemos o suponemos cosas que en ningún momento son. A veces yo estoy conversando con gente de este país, nacionales pues chilenos, y yo les digo, mira, Colombia es hermoso. Y me dicen, ¿y qué hay de malo con Chile? Yo me estoy diciendo que Colombia es... Entonces a veces presuponemos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú hablas de control, ya de cierta manera se presupone que hay algo fuera de control. Y yo soy fiel seguidor de la idea de que el pensamiento y las emociones son automáticamente imposibles de desconectar. Hay gente que dice, no, es que hay que hacer que el pensamiento se ligue con las emociones o tratar de hacer que estas funcionen. No, no, mira, como tú piensas, te sientes. Punto. Es de esa forma en que funciona. Esto, a través del pensamiento, segrega una serie de neurotransmisores o neuroinhibidores que impactan lo que tú llamas las emociones o producen lo que tú llamas emociones. Entonces, de cierta manera, si yo hablo de control, hay gente que me dice, no, yo tengo que controlar mis emociones, y yo le digo, mira, pero ¿quién maneja tu cerebro? ¿O de quién es? Porque ese es quien produce lo que tú sientes. Entonces, ¿cómo me dices que algo hay fuera de control? Es lo mismo tener un perro que muerde. Si yo le pongo un bozal, lo controlé. Sin embargo, ¿qué pasa cuando le quita el bozal? Va a seguir mordiendo. Entonces yo creo que la palabra controlar está un poquito mal utilizada. Yo creo que hay que hablar mejor de administrar o de gestionar de una manera mucho más efectiva ciertos tipos de procesos. Claro, efectivamente. Pero básicamente, en una parte del libro dices que hay que tener procesos para manifestar esta triada que hablas, que es el pensamiento, las emociones y el actuar. ¿Cómo podemos enfocar eso hacia actuar, ese entendimiento? ¿Cómo pasar a la acción? Okay. Qué buena pregunta me haces. De hecho, cuando yo me sumergí en este mundo de la programación neurolingüística, muchas cosas en mi vida cambiaron, muchas, demasiadas.
sobre todo porque yo llegaba a la clase que duraba, el curso era 7 días, y yo creí que yo iba a anotar cosas. Y cuando yo tenía mi cuaderno en la mano y mi lápiz en la mano, el profesor, que tiene un carácter bien particular, me mira y me dice: ¿qué es eso? Deja eso ahí atrás, nada vas a anotar en estos 7 días. ¿Ok? Entonces él me dice: tú vas a lanzarte en paracaídas, vas a vivir el proceso y vas a aprender a través de la experiencia. ¡Wow! O sea, y jamás había aprendido en 7 días tanto sin escribir nada. Y entonces me ponía yo a pensar lo siguiente: nosotros estamos como seres humanos muy orientados al cumplimiento de metas, y está bien. Sin embargo, por cómo funciona el cerebro humano, el establecer una meta grande, porque fuera de eso nos enseñan o nos inculcan el soñar en grande, y está bien, ponemos unas metas grandes. ¿Y qué es lo que pasa? Por cómo funcionan las estrategias de motivación y más, que no quiero profundizar en un tema como ese que merece un espacio exclusivo, comenzamos a pensar en esa meta sin empezar a comprender lo que como vehículo nos va a llevar a la meta. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero, y como pongo de ejemplo en el libro, quiero un mango, una fruta, quiero un mango, y quiero un mango, y quiero un mango, y quiero un mango, y acá aparece la ley de la atracción y el positivismo, y quiero un mango, y quiero un mango, y las declaraciones todos los días frente al espejo. Sin embargo, cuando tú centras toda tu energía en el mango y todos tus recursos en pensar en el mango y desearlo íntimamente, tú estás obviando algo importante, y es la tierra, el agua, el abono y el sol. 4 cosas que ni saben ni lucen como un mango, sin embargo, producen el mango. Entonces, en el libro lo que yo busco es esclarecer un poquito este aspecto, que está bien que ya hayas considerado el querer un mango, sin embargo, ahora atiende el proceso, que es lo que lo va a producir. Y entonces yo por eso digo, cuando tú te centras en la meta, de repente hay cosas que por cómo funciona la neurología y la acetilcolina, que es un compuesto químico de la motivación, de repente abandonas. Sin embargo, cuando te centras en el proceso y no en la meta, llegas. Y cuando aparte evalúas en quién te puedes convertir gracias al proceso, eso te hace trascender de cierta manera. Entonces, yo soy más del proceso. Está bien, quiero un Ferrari, chévere, sin embargo, todos los días estoy pensando en el Ferrari y en ningún momento atiendo la secuencia de pasos que me pueden ir acercando o alejando o darme retroalimentación de qué tan lejos o cerca estoy del Ferrari, voy a ser desdichado. Y entonces yo invito a la gente a que en lugar de pensar en el mango obsesivamente, riegue, abone y se siente y se acueste al lado de su palo de mango felizmente todos los días y se disfrute el proceso. Me pasó algo bien curioso. Y es esta historia de cuando me compré por primera vez un Rolex, que de cierta manera lo utilizo de manera metafórica cuando le comento esto a la gente. Y es, yo desde niño veía los Rolex y era una obsesión total. Rolex, 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 Rolex. Y yo me demoré 10 años en juntar el dinero para comprarme uno. 10 años. Cuando me lo puse, y ahora. Y luego pensé, o sea que yo literalmente me puse esto y me demoré 10 años para ponérmelo y ahora siento que perdí 10 años. Y entonces empecé a volver la película y recordaba todas las veces en que estresado estaba por el Rolex, el Rolex, el Rolex, y en un momento estaba disfrutando lo que estaba haciendo. Entonces es por eso que yo hablo de los procesos. La gente que está orientada a los procesos es personas que al cuidarlo producen el resultado que desean. Quienes estamos con la meta como obsesión y destino último, son personas que generalmente las cumplen y poco las disfrutan, o las cumplen y consideran que poco sentido tienen. Entonces yo por eso alimento esa idea de disfrútate del proceso. Disfrútate del proceso porque finalmente es lo que va a producir lo que tú quieres. Exacto, y eso va apuntando directamente a lo que también mencionas en el libro, de que hay muchas personas que son millonarias o billonarias incluso y no son felices.
caen en depresiones, caen en droga, y viste los ejemplos de muchos actores, de tres particularmente. Y eso es precisamente porque la gente se enfoca, y particularmente al emprender, en una meta, que generalmente es el dinero. Yo siempre he dicho, y siempre lo he manifestado, que el dinero no es una meta per se. Es una meta, efectivamente, todos queremos tener cierto bienestar, pero la meta per se es justamente entregar valor a la sociedad. Y uno puede entregar valor de distintas maneras, pero uno cuando elige emprender permite entregar valor, o uno se gestiona para entregar valor con lo que sabe, con su experiencia, con un producto, con un servicio, etc. Entonces, particularmente, eso me ha enfocado a tomar acción, pero tomar acción consciente. Es justamente el ejemplo que da en el libro también, que esto del bambú, ¿cómo es el bambú? El bambú efectivamente se rega, se abona, etcétera, se cuida durante 7 años, y a partir del séptimo año, en 6 semanas, crece cierta cantidad de metros, no me acuerdo cuánto. 30, 40. 30, 40, crece bastante rápido. Y efectivamente eso de cómo cuidar lo que uno tiene a partir del proceso, de poner en enfoque el proceso, y justamente, y también quiero apuntar y hacer hincapié en eso, de disfrutar lo que uno tiene. Y justamente va enfocado, y siempre lo he vivido, vivir en el presente, vivir en el ahora. Efectivamente uno tiene cosas del pasado, y uno va apuntándose a cosas del futuro, pero lo importante es disfrutar lo que uno tiene ahora, disfrutar el presente, que justamente tiene que ver bastante en relación con la comunicación efectiva. Tú y yo estamos interactuando, estamos teniendo una conversación. Y yo estoy disfrutando porque la verdad estoy aprendiendo bastante. Es distinto leer un libro a tenerte aquí presente, aquí frente, y conversar contigo y entregando toda tu experiencia, dando todo tu conocimiento. Y finalmente el ocio se trata no solo del emprendimiento, sino que también la vida, de disfrutar lo que tenemos, de percibir, de compartir, de entregar ese valor, que para mí es un negocio. Total. Y frente a este punto que tú tocas de vivir en el ahora, bueno, yo he tenido muchos mentores. Hay gente que dice no te consigas uno y vive tu vida, es válido. Consíguete los más que puedas y aprende de ellos, es válido. Finalmente, hace un par de días iba yo, que queríamos ir a acampar con unos amigos al Camón del Maipo. Íbamos en el auto y iba conversando yo con alguien a quien le decía, mira, para mí lo único que existe y de lo que tengo certeza absoluta es que solamente hay formas de ver la vida. Punto. O sea, somos como lo definen de manera incluso casi cliché, somos un mundo. Cada persona es un mundo. Entonces, tú tienes una forma de ver la vida, yo tengo una forma de ver la vida, todos tienen diferentes formas de ver la vida. Y cuando hablo de ver la vida, ya saben que hablo de percepción, interpretación y generalización. Y el punto es ser un poquitico menos moralistas y alejarnos un poquito de este concepto de lo bueno y lo malo, porque finalmente esto es una construcción social, y ser un poquitico más pragmáticos. La pragmática tiene que ver con un aspecto lingüístico, sin embargo, trasladado al contexto humano es lo que funciona y lo que no, lo que es útil y lo que no. Entonces, hay formas de ver la vida que, a diferencia de las nuestras, producen otro tipo de resultados diferentes a los que hoy producimos. Porque recuerda, todo se resume a cómo estoy pensando frente a X cosa. Y este tema de estar aquí en el ahora, a mí me parece a veces un chiste mal contado. Porque hay gente que me dice, es que es muy complicado estar en el aquí y en el ahora. Y yo le digo, mira, ¿es que acaso se puede estar en otra parte? No, lo único que tú tienes es aquí y ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Hemos trivializado una facultad increíblemente poderosa que solamente el humano tiene y ningún otro ser vivo lo tiene, y es el hecho de poder recordar e imaginar. Ahora, eso es un marco psicológico. Existencialmente, lo que hace 10 años te ocurrió no está aquí ahora. Y lo que te pueda ocurrir en 5 años más no está aquí ahora. Eso hace parte de un juego psicológico. Y es algo maravilloso que tú puedas recordar e ir a recuperar ciertas experiencias o puedas crear otras para el futuro. El punto es que esta facultad, y yo por eso digo, el ser humano sufre su inteligencia,
la usas para sufrir por lo que te ocurrió hace 3 años o por lo que te puede ocurrir la otra semana. Sin embargo, si tú revisas aquí y ahora, ¿qué motivo tienes para sentirte desdichado? Ninguno, estás aquí y ahora. Ahora, tú te sientes desdichado por lo que te pasó o por lo que te puede pasar. Porque lo que te está pasando aquí y ahora, literalmente ahí hay que ir por la palabra responsabilidad. Tú decides cómo responder ante eso. Hay una metáfora muy bonita y es la de este tipo, un yogi en la India, un gurú, a quienes, porque se sentaban en un terreno baldío a meditar horas y horas allí quieto. Y simplemente hubo personas que se empezaron a sentir molestas con la presencia de este hombre y le arrojaban piedras. Todo el día le arrojaban piedras y las piedras lo golpeaban o caían alrededor de él y se iban a dormir. Al día siguiente lo mismo. Al cabo de un mes de estarle tirando piedras a este hombre, literalmente se dieron cuenta que con las piedras construyó una casa y vivió ahí dentro. Entonces es un poquito lo que hablábamos de esto. No puedes decidir lo que la vida te arroja, sin embargo sí puedes decidir qué hacer con ello. Entonces yo creo que ese tema del pasado y el futuro, que existencialmente no está aquí, hay que aprenderlo a utilizar. Y es por eso que la PNL me parece tan bonita, porque a ti nadie te ha enseñado que la estructura de la forma en que tú recuerdas es la que golpea emocionalmente. Y la forma en la que te imaginas, la estructura de ese pensamiento, la que golpea cómo te sientes. Te pongo un ejemplo, Pablo, bien simple. Estoy totalmente seguro que tú puedes recordar algo que en el momento en el que te ocurrió te impactó tanto que incluso lloraste y te sentiste mal y era quizá para ese momento el fin del mundo tuyo. Dice ya una ruptura amorosa, algo que ocurrió que tú... Sin embargo, que hoy, al recordarlo, incluso te ríes de eso. Suele ocurrir que hay gente que tiene ese tipo de pensamiento. Yo en seminario suelo tirar el chiste de el famoso exnovio por el que tú te ibas a matar. Sin embargo, ahora te acuerdas de eso y te da risa como yo iba a poder hacer eso por este personaje. Ahora, yo te pregunto algo. ¿Cambió lo que pasó? No. Pasó y así quedó. Ahora, entonces, si antes llorabas, si te querías matar y ahora recuerdas y te ríes, ¿qué cambió? Simplemente la forma en la que tú aquí adentro lo ves. Es decir, cómo piensas respecto a eso. Entonces, ojo con el tema del futuro y el pasado. Si vas a ir para atrás, que sea para ir a recuperar recursos necesarios, ¿cómo? Voy a emprender. Y estas son las famosas estrategias. Alguien que se va para hablar en público va y se acuerda de la vez que lo hizo súper mal. Mira, pregunte, ¿eso te parece inteligente? No. Entonces hay que ser pragmáticos. Si vas a emprender, anda para atrás y toma recursos que te sirvan para hacerlo. Por ejemplo, aprendí a caminar. Bueno, Miguel, eso hace parte de la vida. Sin embargo, ¿cuánto intentaste? ¿Y cuánto te caíste? Aprendiste a hablar, a sumar, a restar y estuviste constantemente en tu infancia frente a cosas que eran literalmente nuevas y desconocidas y las aprendiste a dominar con un cierto grado de expertise. Entonces anda para atrás a ver eso. Sin embargo, vas para atrás a ver todas las veces que lo hiciste mal y entonces eres tú quien decide qué hacer con tu cabeza. Y si vas a ir para el futuro, imagínate buenas cosas. Finalmente, todo se trata de bienestar, como bien tú lo decías, y aunque se busque en el vino o en lo divino, lo que todos quieren es sentirse bien. Entonces es mejor aprender a utilizar esta facultad que tenemos en lugar de ser víctima de ella. Excelente, excelente. Para finalizar, háblanos un poco de tu libro, dónde podemos encontrarlo. Bueno, mi libro es bien curioso porque muchos me preguntan en otras regiones, Miguel, mira que en Concepción fue a la librería tal y no encontré. Y yo les digo, mira, pasa que como es mi primera obra literaria, fue un desafío personal. Entonces en ningún momento busqué vincularme, que probablemente en el futuro lo haga, con grandes editoriales que pudieran de cierta manera aperturar mercados en diferentes lugares. De hecho, yo que soy oriundo de Colombia, mucha gente en Colombia me pregunta, Miguel, yo lo quiero físico, ¿cómo lo hago? Yo les explico, mira, como se costeó el proyecto en Chile y el valor de la moneda en Chile supera 4 puntos el valor de la moneda colombiana, entonces, obviamente, para venderte el libro físico desde aquí para allá, te va a salir una millonada, entonces es ilógico. Ahora, lo estoy manejando en el formato físico directamente yo. Es decir, yo tengo o trabajo con una editorial pequeña que apoya estos primeros proyectos y que no te hace tirajes de 15.000 copias, sino que las que tú quieras. Y por ende soy yo quien lo distribuyo personalmente.
Entonces las personas que deseen leer mi libro y lo quieran tener físicamente aquí en Chile, porque también lo envío a regiones, me pueden escribir a mí a través de redes sociales. Bueno, pues, supongo que después tú darás la información. Chévere. Y digital también está en Amazon, que de hecho hoy temprano revisé cómo iba el tema en Amazon y ha sido bien impactante para mí ver que hay 6 países, incluido Chile, que han comprado mi libro. Y eso evidentemente ha sido un halago, porque de repente hay países en los que yo nunca he estado, sin embargo hay gente que ya lo ha comprado, entonces ha sido bien, bien bonito eso. Y bueno, mi libro, en el fondo, si bien a Miguel aquí en este país lo conocen por la programación neurolingüística, mi libro en el fondo no es de programación neurolingüística, no está diseñado para enseñar PNL, para hablar e indagar un poco acerca de la PNL, sino para hacerlo un poquito más aterrizado al aspecto cotidiano, a lo que usualmente nos va pasando. Sin embargo, la PNL sí la uso en la estructura de la redacción. Y eso se lo debo a Kate Benson cuando en agosto fui a Colombia, que ella me dijo la siguiente frase: mira, nosotros somos muy buenos enseñando PNL porque usamos la PNL para enseñar la PNL. Entonces utiliza la PNL en tu libro para que el mensaje que tú estás entregando no solamente sea a nivel consciente, sino también inconsciente. Y eso ha hecho que el efecto sea un poquito más profundo en las personas. Y ha ayudado a que se reproduzca de una manera orgánica y muy saludable. Así que directamente conmigo o a través de la plataforma de Amazon. ¿Por qué unos pueden y otros no? Una guía para pensar con propósito. Es el nombre por si lo quieren buscar en Amazon. Excelente. Miguel, muchas gracias. A ti, Pablo. Invitado de lujo. Muchas gracias por la tu invitación. disposición. A ti por la invitación y bueno, agradecerte también además el hecho de que tengas la iniciativa de entregar este tipo de contenido, no porque esté yo aquí, sino porque sé que muchos van a estar aquí que pueden, de cierta manera, sumar, sembrar algo. Y nada, simplemente dale con todo con esto y desde ya y públicamente me pongo a disposición de lo que necesites. Genial, excelente. Muchas gracias. A ti. Hasta la próxima.